Esto me pasó a mí y a mi mejor amigo, Leo, hace unos 5 años, cuando todavía vivíamos en el mismo barrio. Yo tenía 19 años y estaba terminando la escuela secundaria tarde, mientras que él trabajaba en una tiendita cerca de casa. Ese día en particular, volvíamos de un campeonato de videojuegos que se celebraba en un cibercafé al otro lado de la ciudad. Era tarde, casi medianoche, y pensamos que sería una buena idea tomar un atajo por un callejón que, aunque lúgubre, conocíamos bien. Hasta entonces, nunca habíamos tenido ningún problema allí. El callejón era estrecho, con muros llenos de grafitis a ambos lados y un extraño olor a basura vieja mezclado con humedad, pero nunca se había sentido peligroso. Lo primero que nos incomodó fue una furgoneta blanca, de esas sin ventanas, estacionada justo en medio del callejón. Estaba completamente apagada, sin luces ni señales de movimiento dentro. Incluso bromeé con Leo, diciéndole, mira, típica escena de película de terror. Él se rió, pero su risa sonó nerviosa, y supe que estaba tan inquieto como yo. Tratamos de ignorarlo y seguimos caminando, pero a medida que pasábamos junto a la furgoneta, se sentía su presencia, ¿sabes? Esa sensación de que te están observando. Y fue entonces cuando todo empezó a ponerse realmente extraño. Mientras cruzábamos frente a la furgoneta, escuché un ruido proveniente de su interior, como si alguien estuviera moviendo algo. Era un sonido apagado, como un objeto raspando o un asiento ajustándose. Miré a Leo, y ya tenía esa expresión de esto está raro. Sin decir nada, ambos aceleramos el paso, pero era imposible ignorar el malestar. La furgoneta se sentía fuera de lugar. No sé explicarlo. Era como si no tuviera que estar allí, en ese momento, de esa manera. Justo cuando estábamos a mitad del callejón, escuchamos el sonido de la puerta lateral abriéndose. En ese momento, nos congelamos por un segundo, pero apenas hubo tiempo para que Leo dijera, vamos, hermano, antes de empezar a correr. Lo seguí sin pensarlo mucho. El problema era que el callejón era un pasillo largo y estrecho, con salida solo al final y por donde habíamos entrado. Se oían pasos detrás de nosotros, pesados y rápidos. Mi corazón latía con fuerza, y lo único que podía pensar era en llegar a la salida. No miré hacia atrás porque no quería ver lo que venía. Pero los pasos seguían, cada vez más cerca. Solo podía escuchar mi respiración agitada y los pasos que parecían estar a punto de alcanzarnos. Cuando estábamos por llegar a la salida del callejón, casi tropezamos con una pila de bolsas de basura que bloqueaba buena parte del camino. Leo pasó rápido, pero yo tropecé con una de las bolsas y casi caigo. Eso fue suficiente para que los pasos se acercaran aún más. La desesperación me invadió, pero logré recuperar el equilibrio y seguir corriendo. En cuanto salimos del callejón, giramos en la primera esquina, sin saber bien hacia dónde íbamos. Solo queríamos alejarnos lo más posible de esa furgoneta y de quien estuviera detrás de nosotros. Tras correr algunas cuadras, nos detuvimos para recuperar el aliento. Mi pecho dolía de tanto correr, y Leo estaba doblado con las manos sobre las rodillas. Fue entonces cuando notamos que los pasos habían cesado. Ya no se escuchaba nada desde que salimos del callejón. Nos quedamos ahí un momento, mirando a nuestro alrededor, hasta que Leo señaló algo, la furgoneta. Estaba doblando la esquina, dirigiéndose hacia nosotros lentamente, como si nos estuviera observando. El miedo volvió a invadirnos. Tiré del brazo de Leo y empezamos a caminar rápido, pero la sensación de que nos seguían no hacía más que aumentar. Intentamos fingir que no habíamos notado la furgoneta, pero era imposible ignorarla. En cada esquina que doblábamos, ella nos seguía, siempre al mismo ritmo lento y constante. La calle estaba desierta, y eso hacía todo aún más aterrador. Leo sacó su celular e intentó llamar a la policía, pero estaba tan nervioso que tartamudeaba. Yo no dejaba de mirar hacia la furgoneta, tratando de ver quién estaba dentro, pero los vidrios oscuros no dejaban ver nada. Solo podía sentir esa pesada sensación en el aire, como si algo muy malo estuviera a punto de pasar. Después de unos minutos, por fin llegamos a una avenida más transitada. Había algunas personas caminando por ahí, y los bares tenían música. La furgoneta se detuvo en la esquina del callejón y permaneció allí, estacionada,
como si nos vigilara desde lejos. Sentimos un alivio momentáneo al ver que no estábamos solos, pero el miedo seguía presente. Nos quedamos cerca de una cafetería iluminada, esperando a que llegara la policía. Leo finalmente logró explicar la situación al operador de emergencias y le dijeron que enviarían una patrulla. Pero hasta ese momento, la furgoneta seguía allí, inmóvil, como esperando el momento adecuado para actuar. Mientras esperábamos a la policía, intentábamos parecer tranquilos, pero estábamos aterrorizados. La furgoneta seguía ahí, inmóvil, pero el simple hecho de saber que alguien dentro nos observaba era aterrador. Leo sugirió que entráramos a la cafetería y acepté de inmediato. Al menos allí había gente cerca. Cuando entramos, la mesera nos miró raro, probablemente porque estábamos sudados y con cara de desesperación. Pedimos un refresco solo para tener una excusa para quedarnos, y yo seguía mirando por la ventana, atento a cada movimiento afuera. Fue entonces cuando noté que la furgoneta había desaparecido. La esquina donde estaba ahora estaba vacía, y eso me dio una mezcla de alivio y paranoia. Habían desistido o planeaban algo peor. La patrulla llegó unos 10 minutos después y les contamos todo a los policías, desde el callejón hasta cómo la furgoneta nos había seguido. Fueron atentos, pero se notaba que no lo tomaban muy en serio. Uno incluso preguntó, ¿están seguros de que no era solo alguien estacionando o perdido? Eso me irritó, pero Leo me interrumpió antes de que pudiera responder. Prometieron dar una vuelta por el barrio y registrar el incidente, pero parecía que no harían mucho más. Después de que se fueron, nos quedamos parados frente a la cafetería, sin saber qué hacer. Leo sugirió tomar un taxi a casa, y aunque yo quería ahorrar dinero, esa noche no estaba dispuesto a arriesgarme a volver caminando. El taxi nos dejó en casa sin problemas, pero esa noche quedó grabada en mi memoria por mucho tiempo. Durante semanas, cada vez que veía una furgoneta blanca en la calle, mi corazón se aceleraba. Leo decía que tal vez había sido solo una coincidencia, que habíamos exagerado, pero yo sabía que no era paranoia. La forma en que ese conductor nos siguió, como si supiera dónde estábamos todo el tiempo, era algo que no podía ignorar. Hablamos varias veces sobre eso, tratando de entenderlo, pero nunca llegamos a una conclusión. La policía nunca dio seguimiento al incidente y tampoco supe de nadie más que hubiera pasado por algo similar en ese callejón. Hasta el día de hoy, cuando recuerdo esa noche, siento que escapamos de algo mucho peor. Sea lo que fuera o quien fuera que estaba en esa furgoneta, buscaba algo o a alguien. Después de eso, juré nunca más tomar atajos por callejones, por más seguros que parezcan. Y si hay algo que aprendí de esa experiencia, es que cuando tu instinto te dice que algo anda mal, lo mejor que puedes hacer es escucharlo. Tal vez, eso fue lo que nos salvó esa noche. Tenía 27 años y, en esa época, mi rutina era una locura. Trabajaba como recepcionista en un hotel, con un horario completamente descontrolado, y los viernes siempre eran agotadores. Aún así, esa noche decidí salir con unas amigas. Fuimos a un bar muy conocido en un barrio animado, solo para relajarnos después de una semana pesada. No bebí mucho porque quería volver temprano a casa, pero el tiempo pasó volando, y cuando miré el reloj ya era más de medianoche. Lloviznaba, ese tipo de lluvia que apenas moja pero deja el asfalto resbaloso y las luces de los postes con un brillo amarillento extraño. Mis amigas insistieron en que me quedara a dormir en casa de una de ellas, pero rechacé la oferta. Solo quería mi cama. Pedí un taxi por la aplicación. Cuando llegó, recuerdo que era un auto blanco, de esos modelos simples. El conductor parecía común, un señor de mediana edad, con el cabello entrecano y un abrigo grueso. Nada que llamara mi atención. Subí al coche, saludé y le di la dirección. Comenzó a conducir despacio, casi arrastrándose, mientras intentaba entablar conversación. Al principio me pareció normal. Preguntó cómo estaba el ambiente en el bar, esas preguntas típicas. Pero de repente dijo, ¿vives sola? La pregunta me tomó desprevenida. Respondí con un sí automático, pero me sentí incómoda. Después, siguió con más preguntas, si tenía novio,
si alguien me esperaba en casa. Su tono no parecía amigable y comencé a sentirme observada. Aunque no me miraba directamente, cada palabra parecía calculada. En ese momento, intenté pensar en qué hacer. Mandar un mensaje a alguien, llamar a la policía, pero mis manos temblaban tanto que parecía imposible escribir. Insistí: señor, tiene que detenerse, ya pasó la dirección. Él giró ligeramente la cabeza hacia mí, pero no dijo nada. Fue como si esa mirada durara una eternidad. Era vacía, como si yo no fuera una persona, solo un peso en el asiento trasero. Mis dedos se aferraron al asiento mientras trataba de aparentar calma, pero cada segundo se volvía más asfixiante. Decidí actuar. Mentí y le dije que había olvidado mi billetera en casa y que necesitaba llamar a alguien para que me la trajera. No respondió, pero sus manos se tensaron en el volante, lo que me hizo darme cuenta de que sabía lo que estaba intentando hacer. El coche empezó a acelerar. No era una velocidad extrema, pero lo suficiente para hacerme sentir presionada contra el asiento. Mi único pensamiento era: si no salgo ahora, no sé qué va a pasar. Intenté abrir la puerta, pero estaba bloqueada. El sonido de la cerradura eléctrica fue lo único que escuché antes de que él murmurara, en voz baja: debiste haberte quedado allí. Eso me puso aún más nerviosa. No puedo describir exactamente lo que sentí, pero fue como si todo el aire del coche desapareciera. Tomé el celular y traté de escribir cualquier cosa para una amiga, algo como ayúdame, taxi extraño, y envié mi ubicación. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono, pero no quería que él lo notara. De repente, giró hacia una calle completamente desierta. No había casas, postes ni nada alrededor, solo árboles a ambos lados y el sonido del coche sobre el pavimento mojado. Mi corazón latía con fuerza, sabía que tenía que actuar rápido. Comencé a gritar que iba a llamar a la policía, que alguien me estaba esperando en casa. Él seguía en silencio, como si no me escuchara. Entonces empecé a presionar el botón de la cerradura con fuerza, intentando desbloquear la puerta. Después de varios intentos, finalmente se abrió. El coche no iba tan rápido, así que me lancé fuera antes de que pudiera reaccionar. Cuando caí al suelo, sentí el impacto de inmediato. Mi rodilla y un costado del brazo se rasparon contra el asfalto y mis pantalones se rasgaron, pero no pensé en el dolor. Solo quería alejarme lo más posible. Me levanté rápidamente y comencé a correr en la dirección opuesta, sin saber exactamente a dónde iba. La calle estaba oscura y la única luz provenía de un poste distante. Detrás de mí, escuché el coche frenar bruscamente y por un segundo pensé que iba a dar la vuelta para seguirme. Mi corazón latía con fuerza, como si fuera a explotar. Por suerte, vi un portón de hierro más adelante, con una casa iluminada al fondo. Corrí hacia allá y comencé a golpear desesperadamente. Tardaron unos segundos, pero alguien apareció. Era un hombre mayor, con cara de recién levantado. Antes de que pudiera preguntar algo, grité: ayúdeme, un taxi me está siguiendo. Abrió el portón sin dudar y me dejó entrar. Miramos hacia la calle, pero el coche ya no estaba. No escuché el motor, ni vi las luces, como si hubiera desaparecido. Dentro de la casa, el hombre me ofreció agua mientras intentaba explicarle lo que había pasado. Mi voz temblaba y recién entonces me di cuenta de lo agitada que estaba. Me escuchó con atención y me dijo que podía llamar a la policía desde su teléfono fijo, ya que mi celular tenía la pantalla rota por la caída. Llamé y di toda la información que pude recordar: el modelo del coche, el color, la hora. Pero, en el fondo, sabía que sería difícil rastrearlo. Cuando terminé, me quedé allí un rato, sin atreverme a salir hasta que mi amiga llegara por mí. Lo más extraño sucedió después. Cuando fui a la comisaría a dar mi declaración, revisaron el registro del taxi en la aplicación. Descubrieron que el coche no estaba asociado a ningún conductor. De hecho, el vehículo que describí había sido reportado como robado meses atrás. Hasta el día de hoy, nunca encontré una explicación para lo que pasó. Solo sé que, por muy poco, esa noche pudo haber terminado de una manera muy distinta.
Desde entonces, nunca vuelvo a subir a un taxi sin verificar todo 2 veces. No sé quién era ese hombre ni qué quería, pero la sensación de que sabía exactamente lo que estaba haciendo todavía me da escalofríos. No sé bien cómo empezar esto, pero necesito compartirlo. Tal vez ustedes puedan ayudarme a entender lo que pasó. Fue hace unos 2 meses, un sábado cualquiera, cuando recibí un paquete en mi apartamento. Era un sobre grande, color marrón, algo maltratado. Lo que me intrigó fue que estaba dirigido a mí, con mi nombre completo y dirección exacta, pero sin remitente. Recibo paquetes con frecuencia, así que al principio no me pareció tan extraño. Pero al tomar el paquete, sentí un escalofrío. Era mucho más pesado de lo que esperaba para algo tan sencillo. Subí a mi apartamento y, ya en la cocina, abrí el paquete con cuidado. Dentro había una caja más pequeña, simple, sin ninguna inscripción, solo sellada con cinta adhesiva. Cuando abrí la caja, mi corazón se aceleró. Allí estaban cosas que había perdido hace meses: mi cartera vieja, un labial que solía usar, un llavero con la foto de mi perro fallecido, incluso un anillo que mi madre me regaló y que pensé que había perdido en la calle. Todo estaba ahí, pero algo no estaba bien. Las cosas tenían un olor extraño, como de lugar cerrado, y algunas estaban manchadas, como si hubieran estado guardadas por mucho tiempo. En ese momento, no sabía qué pensar. Tomé la cartera y la revisé. Fue ahí cuando encontré una nota doblada en el compartimento donde solía guardar el dinero. Era un trozo de papel amarillento, con los bordes rasgados. El mensaje estaba escrito rápidamente, pero era legible: debes tener más cuidado con lo que es tuyo. Era solo una frase, pero me puso los pelos de punta. No tenía firma, nada. Dejé la nota sobre la mesa y empecé a recordar. ¿Quién pudo haber encontrado esas cosas? ¿Cómo sabían mi dirección? ¿Por qué enviar todo esto ahora? Caminé de un lado a otro, tratando de entender. Tomé el llavero, el labial, el anillo, cada cosa evocaba un recuerdo diferente, lo que solo aumentaba mi nerviosismo. Algunos objetos tenían detalles que solo yo podía reconocer, como un arañazo en el anillo que hice años atrás. Lo más inquietante era lo personal que parecía todo, como si quien envió esto supiera exactamente lo que esas cosas significaban para mí. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Sentí una necesidad absurda de deshacerme de todo, pero al mismo tiempo, era como si cada pieza hubiera regresado para perseguirme. Apagué mi celular y dejé la caja en la mesa. Fui a la puerta para ver si había algo en el pasillo, pero no había nada. Ninguna señal de quien dejó el paquete. Regresé y cerré la puerta, pero la sensación de inseguridad no desapareció. Puse la cadena extra en la puerta, algo que casi nunca hacía. Me senté en el sofá y me quedé mirando la caja, tratando de entender qué estaba pasando. ¿Quién había guardado mis cosas durante tanto tiempo y, peor aún, por qué las había enviado de vuelta con ese mensaje? Era demasiado extraño para ignorarlo, pero también demasiado absurdo para saber cómo reaccionar. Le mandé un mensaje a mi mejor amiga explicándole lo que había pasado. Tomé algunas fotos de la caja y de los objetos, y se las envié. Su respuesta fue rápida: deberías llamar a la policía. Era lo lógico, pero no parecía tan simple. ¿Qué iba a decir? Alguien me envió mis cosas perdidas con una nota extraña. Mientras pensaba en eso, recordé algo: en el fondo de la caja había un sobre pequeño que no había abierto. Lo tomé con cuidado y lo abrí. Dentro había una única foto. Era una foto mía, sentada en un banco en un parque cerca de mi casa, mirando el celular. Voy a ese parque con frecuencia, pero lo que me heló la sangre fue que la foto parecía reciente, de no más de unas semanas. Por más que intenté calmarme, no podía ignorar la caja en la mesa. Tomé mi celular y pregunté al portero por las cámaras de seguridad del edificio, pero me dijo que el sistema estaba fuera de servicio esa semana por mantenimiento. Eso me inquietó aún más. Traté de pensar si alguien me había seguido en algún momento, pero no tenía sentido. No había notado nada extraño en los últimos días. Decidí revisar los objetos nuevamente, buscando algo que pudiera darme una pista.
Todo parecía exactamente como lo recordaba, pero lo que más me perturbaba era la idea de que esas cosas habían estado meses en manos de alguien. Cuando volví a mirar la foto, noté algo. En la esquina inferior, casi fuera del encuadre, se veía un fragmento de algo, tal vez una sombra o el borde de una mano. No podía decirlo con certeza, pero parecía que alguien estaba más cerca de lo que pensaba. Eso fue suficiente para decidir salir del apartamento. Tomé mis cosas, dejé la caja en la mesa y me fui a casa de mi amiga. No le conté todos los detalles, solo que necesitaba compañía. Mientras caminaba por la calle, la sensación de que alguien me seguía no me abandonaba. Miraba hacia atrás cada pocos pasos, pero no había nadie. Al llegar a casa de mi amiga, intenté actuar como si todo estuviera bien, pero ella notó que algo no estaba bien. No quise entrar en detalles porque parecía demasiado absurdo. Solo le dije que había recibido un paquete extraño con cosas mías que habían estado perdidas durante meses y que no tenía sentido. Me ofreció quedarme esa noche y acepté. Pero no pude relajarme. Incluso lejos del apartamento, mi mente no dejaba de pensar. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba la nota y la foto. Cada ruido normal en su casa parecía más fuerte de lo que debería, como si algo estuviera fuera de lugar. Al día siguiente, regresé temprano a casa, tratando de actuar como si nada hubiera pasado. Cuando abrí la puerta, ahí estaba la caja, exactamente donde la había dejado. Me quedé parada, mirándola, con la sensación de que algo seguía mal. Pensé en tirarla, pero dudé. Coloqué los objetos de vuelta en la caja, la cerré y la guardé en el fondo del armario. La sensación de inquietud seguía ahí, y por más que intentara ignorarla, era imposible no pensar que había algo más detrás de todo esto. Cada vez que miraba el armario, sentía que la caja seguía esperando. Esa noche, intenté dormir, pero cada pequeño ruido en el apartamento me hacía levantarme de la cama. El viento golpeando la ventana, el sonido del reloj en la pared, todo parecía amplificado. No sé si era paranoia o si realmente había algo diferente en el aire, pero me quedé despierta hasta el amanecer, evitando mirar hacia el armario donde guardé la caja. Cuando finalmente logré dormir, tuve sueños extraños. No recuerdo todo, pero sí fragmentos, los objetos de la caja esparcidos por el suelo, la nota rota en pedazos y una presencia que no podía ver, pero sabía que estaba ahí. Desde entonces, las cosas se han calmado, pero la sensación nunca se ha ido del todo. La caja sigue en el armario, intacta desde aquel día. No he vuelto a recibir nada, ni he visto señales de que alguien me observe, pero cada vez que pienso en eso, siento un desconcierto que no puedo explicar. No tengo el valor de abrir la caja de nuevo, pero tampoco puedo deshacerme de ella. Es como si llevara consigo una parte de la historia que no se ha contado, algo que tal vez nunca entenderé. Y, sinceramente, prefiero que sea así. Nunca pensé que algo tan extraño pudiera ocurrir en un lugar tan común como un parque público. Era un domingo soleado, de esos en los que el cielo parece una pintura perfecta, y mi esposa, mis 2 hijos y yo decidimos disfrutar del día al aire libre. Estábamos en una etapa tranquila de nuestras vidas, después de unos meses bastante agitados con el trabajo y la escuela de los niños. Mi hija, Luisa, tiene 7 años, y el pequeño, Cayo, acaba de cumplir 4. Elegimos un parque cerca de casa, conocido por su tranquilidad, su abundante vegetación y un área de juegos excelente. Preparamos sándwiches, una manta de picnic y nos dirigimos allí, sin imaginar que ese día aparentemente perfecto se convertiría en uno de los más inquietantes de nuestras vidas. Al principio, todo parecía normal. El parque estaba lleno de familias, parejas y personas corriendo o andando en bicicleta. Nos instalamos cerca del lago, donde los niños podían jugar sin preocupaciones. Mientras ellos se divertían en los juegos, mi esposa y yo nos sentamos en el césped, charlando y disfrutando del sol. Fue después de unos 40 minutos cuando, de reojo, noté a un hombre parado a unos 30 metros de nosotros. Estaba solo, con una chaqueta negra que parecía demasiado abrigada para el clima y un sombrero que le cubría buena parte del rostro. Al principio no le di mucha importancia, después de todo,
los parques están llenos de todo tipo de personas, pero lo que llamó mi atención fue cómo mantenía la mirada fija en la dirección de los niños. Intenté ignorarlo al principio. Quizás solo estaba observando el movimiento del área de juegos, algo completamente inofensivo. Pero a medida que pasaban los minutos, esa sensación de incomodidad crecía. El hombre no hacía más que quedarse allí, inmóvil, con las manos en los bolsillos de la chaqueta. En algunos momentos sacaba su celular y parecía que estaba filmando o tomando fotos. Comenté esto con mi esposa y ella también lo encontró extraño. Tal vez sea solo coincidencia, me dijo, aunque se notaba que también estaba inquieta. Decidimos no prestarle más atención y seguir disfrutando del día, pero esa semilla de preocupación ya se había plantado en mi mente. Las cosas se tornaron más extrañas cuando nos dirigimos al área de picnic para comer. Recogimos nuestras cosas y nos sentamos en una mesa de madera. Miré de nuevo y ahí estaba él. Ahora se había movido, ocupando un banco más cerca de nosotros. Sostenía el celular junto a su oído, pero no parecía estar hablando. Era como si fingiera una llamada. Intenté mirarlo directamente, esperando que desviara la vista o mostrara algún signo de incomodidad, pero simplemente bajó más el sombrero y siguió con esa actitud inquietante. Para ese momento, ya no podía relajarme y lo miraba cada pocos minutos. Mi esposa también empezó a notar algo raro. «Está más cerca, ¿verdad?», susurró, tratando de no alarmar a los niños, que estaban distraídos comiendo. Asentí y le dije que iba a dar una vuelta por el parque para observar la situación más de cerca. Caminé hacia una fuente de agua cercana y, fingiendo revisar el mapa del parque en mi celular, lo observé de nuevo. El hombre parecía enfocado en nosotros todo el tiempo. De cerca, noté que tenía un aspecto descuidado, barba sin afeitar, piel pálida, y algo en su mirada me provocó escalofríos. Estaba claramente simulando estar en una llamada telefónica, pero sus ojos nunca se apartaban de nuestra mesa. Mi corazón empezó a latir más rápido. Ya no parecía una coincidencia. Cuando regresé a la mesa, intenté disimular mi preocupación y le hablé en voz baja a mi esposa: «Vamos a caminar por el parque, lejos de aquí». Ella estuvo de acuerdo de inmediato y empezamos a recoger nuestras cosas. Los niños protestaron, como siempre, pero inventé que íbamos a ver los patos en el lago para animarlos. Mientras nos alejábamos, me aseguré de mirar hacia atrás. Él seguía ahí, pero esta vez parecía estar manipulando la cámara de su celular. ¿Estaría tomando fotos de nosotros? ¿De los niños? Apenas comenzamos a alejarnos, él se levantó y comenzó a caminar en la misma dirección. Mi cuerpo entró en modo de alerta total. Intentamos mantener la calma, pero la tensión era evidente entre mi esposa y yo. Cada pocos pasos, miraba discretamente hacia atrás. Él seguía ahí, sin ningún disimulo. Ya no tenía el celular en la mano, solo esa mirada fija, casi vacía. Al llegar al lago, hicimos un rodeo más largo, como si quisiéramos ir a otro lado del parque. Mi idea era simple: comprobar si él desistía o si realmente nos estaba siguiendo. Pero él continuó, manteniéndose a una distancia suficiente para no perdernos de vista. Decidí que era momento de actuar. No podíamos seguir fingiendo que no pasaba nada. Vi a un grupo de guardias cerca de la entrada del parque y le pedí a mi esposa que llevara a los niños hacia ellos. Mientras ella lo hacía, me acerqué a uno de los guardias y le expliqué rápidamente lo que estaba pasando. El guardia, un hombre alto y corpulento, hizo una señal a su compañero y vino conmigo. Cuando miré hacia donde estaba el hombre, lo vi detenido junto a un árbol, observándonos desde las sombras. La escena parecía sacada de una película de suspenso, parcialmente oculto entre las sombras, pero claramente vigilándonos. El guardia intentó seguirlo, pero el hombre era rápido y, en cuestión de minutos, desapareció entre los árboles. Cuando volví a la entrada, mi esposa y los niños estaban con otro guardia, visiblemente nerviosos. Mi hija me preguntó: «Papi, ¿por qué ese señor nos miraba tanto?». ¿Qué podía responder? Intenté minimizarlo, diciendo que tal vez estaba perdido, pero ni yo mismo lo creía. Decidimos terminar el día ahí.
Caminamos rápido hacia el auto y con cada paso sentía que él podía aparecer de nuevo, surgir de algún rincón. Al llegar a casa, cerramos todas las puertas y ventanas. Esa sensación de estar siendo observado no me dejó hasta altas horas de la noche. Me quedé mirando por la cortina, esperando verlo aparecer frente a nuestra casa, pero por suerte, eso nunca sucedió. Al día siguiente, fui a la comisaría más cercana para reportar el incidente. Conté todo, la chaqueta negra, el sombrero, la forma en que nos seguía y simulaba estar al teléfono. El policía que me atendió tomó nota de todo con calma, pero su expresión mostraba resignación. Lamentablemente, sin una acción directa, es difícil que podamos hacer algo. Pero estaremos atentos. Fue un poco frustrante, pero al menos saber que estaban al tanto me dio algo de alivio. También me aconsejaron avisar a la administración del parque, lo cual hice ese mismo día. Prometieron aumentar la vigilancia, pero todo sonaba más a una respuesta estándar que a una solución concreta. En las semanas siguientes, la vida volvió a la normalidad, pero la experiencia dejó cicatrices. Cada vez que íbamos al parque o a un lugar concurrido, mi esposa y yo éramos más cautelosos con las personas a nuestro alrededor. Afortunadamente, los niños parecían haber olvidado el incidente, pero yo seguía teniendo pesadillas ocasionales con ese hombre de mirada vacía, parado bajo las sombras del árbol. Hasta hoy no sé quién era o qué quería realmente, pero de algo estoy seguro, nunca más subestimaré esa sensación de incomodidad que aparece de repente. Tal vez sea el instinto intentando protegernos. Y, sinceramente, espero no tener que poner a prueba ese instinto nunca más. Siempre he tenido el hábito de correr temprano por la mañana, justo al amanecer. Era el único momento del día que sentía como mío, antes de que el caos del trabajo y las obligaciones comenzaran. Soy una persona bastante metódica, así que seguía religiosamente la misma ruta en mi vecindario, un recorrido tranquilo de unos 5 kilómetros que pasaba por calles arboladas y poco transitadas. En esa época, tenía 32 años y vivía sola, pero me sentía segura ahí, aunque el vecindario estuviera algo alejado de la ciudad. Me encantaba esa rutina, esa sensación de libertad que la carrera me daba. Hasta que, un día, algo sucedió y cambió por completo la forma en que veía ese momento. Fue un miércoles cuando lo noté por primera vez. Mientras corría, doblé la esquina que daba a la avenida principal del barrio y, a lo lejos, vi a un hombre corriendo en la misma dirección que yo. En ese momento no le di importancia, era normal ver a otras personas corriendo o caminando a esa hora. Estaba a una distancia considerable, quizá unos 100 metros detrás de mí, y mantenía un ritmo constante. Continué mi recorrido, y él parecía hacer lo mismo. Sin embargo, algo llamó mi atención, incluso cuando reduje un poco la velocidad en un tramo de subida, él hizo lo mismo. Cuando aceleré hacia el final, él también aumentó su velocidad, pero siempre manteniendo esa distancia entre nosotros. Me pareció extraño, pero lo dejé pasar. Después de todo, podría ser solo una coincidencia. Los días siguientes, él estaba ahí otra vez. Siempre en el mismo lugar, a la misma distancia. Era imposible no notarlo. Nunca corría más rápido para adelantarme ni más lento para desaparecer de mi vista. Solo seguía, como una sombra constante. Al principio, traté de racionalizar. Tal vez había descubierto la misma ruta y le gustaba el recorrido. No era raro que los corredores siguieran rutinas similares. Pero, con el paso de las semanas, mi mente empezó a inquietarse. ¿Por qué nunca aparecía antes que yo ni después? ¿Por qué parecía tan sincronizado conmigo, sin haber interactuado nunca? Decidí probar algo. Un día, salí más temprano, media hora antes de mi horario habitual. El silencio del barrio era aún más denso a esa hora, y sentía el aire fresco de la mañana cortando mi rostro mientras corría. Por un breve momento, pensé que me había librado de esa sensación incómoda. Pero, al doblar la esquina hacia la avenida principal, ahí estaba él. Exactamente a la misma distancia, corriendo al mismo ritmo. Mi corazón se aceleró, y no fue por el esfuerzo. Intenté disimular, pero mi cuerpo comenzó a tensarse.
Seguí corriendo, pero sentía cada músculo rígido, como si algo estuviera mal. Ya no era coincidencia. Esa noche, no pude dormir bien. Mi mente estaba atrapada en esa figura que, de alguna manera, siempre sabía dónde estaría. Era como si anticipara mis movimientos. Pensé en contárselo a alguien, pero desistí. ¿Cómo explicar algo que parecía tan extraño, pero que aún no cruzaba la línea de lo racional? No había hecho nada directamente. Solo corría. Pero, al mismo tiempo, había algo profundamente inquietante en su presencia constante. Al día siguiente, decidí que tenía que enfrentar la situación de alguna manera. La idea de seguir ignorándolo me estaba consumiendo. A la hora habitual, me calcé los tenis y comencé mi recorrido. Esta vez, decidí cambiar la ruta. En lugar de girar hacia la avenida principal, tomé una calle lateral que no formaba parte de mi trayecto habitual. Era una calle algo más estrecha, con casas espaciadas y muros altos. Por un momento, sentí una pequeña victoria, como si lo hubiera despistado. Seguí corriendo, pero al mirar por encima del hombro, mi corazón casi se detuvo. Ahí estaba él, entrando en la misma calle, manteniendo la misma distancia de siempre. Era como si supiera exactamente lo que haría, aunque ni yo lo había planeado hasta el último segundo. En ese momento, me congelé. Mi cuerpo se paralizó, y lo único que podía pensar era, ¿qué está pasando aquí? Mi respiración se volvió pesada, pero no por el esfuerzo de correr. Era puro miedo. Él seguía ahí, al mismo ritmo, a la misma distancia. Decidí probar algo por impulso, corrí hasta la esquina y me detuve de repente. Me giré rápido, lista para mirarlo directamente y ver qué hacía. Pero no estaba. La calle estaba completamente vacía, como si lo hubiera imaginado todo. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar alguna explicación, pero no había nada. Ninguna puerta abierta, ningún portón, nada. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Pasé todo el día pensando en eso. No podía sacarlo de mi cabeza. Traté de convencerme de que tal vez había dado media vuelta o que estaba exagerando. Pero nada tenía sentido. Esa noche, decidí que algo debía cambiar. Al día siguiente, resolví correr en un horario diferente, al final de la tarde, cuando el barrio estuviera lleno de gente. Si él aparecía de nuevo, al menos habría testigos. Pero, siendo honesta, solo la idea de volver a salir a correr me hacía sentir un nudo en el estómago. Esa tarde, a las 6 en punto, salí a correr. El barrio estaba lleno de vida, con niños jugando, personas paseando a sus perros y autos circulando por las calles. Intenté convencerme de que, con tanta gente alrededor, estaba segura. Comencé el recorrido y, en los primeros minutos, no vi nada. Casi me sentí tonta por haberme puesto tan paranoica. Pero, al doblar hacia la avenida principal, ahí estaba él de nuevo. La misma distancia. El mismo ritmo. Como si nada hubiera cambiado. Mi corazón se disparó, y una parte de mí quiso detenerse en ese instante y volver corriendo a casa. Pero otra parte, la más obstinada, quería respuestas. ¿Quién era ese hombre y por qué parecía estar siempre siguiéndome? Decidí hacer algo que nunca había hecho antes, cambié el recorrido en medio de la carrera, esta vez a propósito para ver qué hacía. Entré en calles aleatorias, giré esquinas sin pensar, crucé avenidas fuera del cruce peatonal, todo para despistarlo. Pero él seguía ahí, sin perder un paso. Sabía que había gente a mi alrededor, pero nadie parecía notarlo ni preocuparse. Era como si solo existiera para mí. La sensación era sofocante. Finalmente, después de varios cambios de ruta, me detuve por completo. Me giré hacia él y me quedé ahí, esperando. Él disminuyó el paso, también se detuvo y se quedó parado en medio de la acera, mirándome desde lejos. Fue la primera vez que sentí su mirada. Fría, vacía, como si mirara a través de mí. Me quedé quieta, mirándolo, esperando algún movimiento, pero no pasó nada. Mi cuerpo entero estaba paralizado, y lo único en lo que podía pensar era en lo extraño que era todo. Intenté hablar, preguntarle quién era o por qué me seguía, pero mi garganta estaba seca.
Él permaneció en el mismo lugar, solo mirándome. Entonces noté algo aún más inquietante, parecía no tener ninguna expresión, solo esa mirada vacía. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, simplemente se dio la vuelta y comenzó a correr en dirección opuesta. No miró atrás, no dijo una palabra. Me quedé ahí, sin saber qué hacer, hasta que desapareció de mi vista. Cuando llegué a casa, lo único que pude hacer fue cerrar con llave y sentarme en el sofá. Mi mente estaba a mil. Pensé en llamar a la policía, pero ¿cómo lo explicaría? Hay un tipo que corre al mismo ritmo que yo todos los días. No parecía algo que fueran a tomar en serio. Entonces tomé la única decisión que tenía sentido en ese momento, nunca más corrí en ese barrio. Empecé a ir al gimnasio, cambié mis horarios y evité salir sola tanto como pude. Nunca más lo vi, pero, aún así, esa sensación de estar siendo seguida no me abandonó. Hasta el día de hoy, de vez en cuando, miro hacia atrás mientras camino, solo para asegurarme de que no haya nadie ahí. Esto ocurrió hace algunos años, cuando tenía 26 y trabajaba en una agencia de publicidad en otra ciudad. Todos los días tomaba el tren a las 7:30 de la mañana y regresaba en el último horario, siempre cansada y deseando que el vagón no estuviera lleno. Mi vida en esa época era muy agitada, así que seguía una rutina casi robótica: despertar, tomar el tren, trabajar, volver a casa, dormir. En el fondo, me gustaba esa previsibilidad porque me daba una sensación de seguridad. Siempre me sentaba en el mismo lugar en el tren, normalmente cerca de la ventana, y me ponía los auriculares para escuchar música. Rara vez prestaba atención a las personas a mi alrededor, hasta que comencé a notar a aquel hombre. A primera vista, no tenía nada extraordinario. Era un hombre de unos 30 y tantos años, con cabello castaño oscuro, siempre peinado como si fuera a algún lugar importante. Usaba el mismo abrigo negro, de esos largos que parecen más caros de lo que realmente son, y llevaba un portafolios de cuero algo desgastado. Todos los días buscaba un lugar para sentarse y, sin falta, elegía el asiento justo frente al mío. Al principio pensé que era coincidencia. Después de todo, todos tenemos hábitos, ¿no? Pero con el tiempo, la repetición empezó a inquietarme. No hacía nada extraño, solo se sentaba allí, pero la forma en que me miraba de vez en cuando, aunque fuera rápidamente, me incomodaba. Al principio traté de ignorarlo. Era un espacio público, y técnicamente él no estaba haciendo nada malo. Pero esas miradas eran difíciles de pasar por alto. Siempre discretas, siempre rápidas, pero ahí estaban. No eran del tipo perdido, como alguien distraído. Parecían intencionales, como si buscara medir mi reacción. Comencé a sentirme paranoica. ¿Estaba exagerando? ¿Todo estaba en mi cabeza? Decidí cambiar mi horario algunos días para probar. Tomaba un tren más temprano o más tarde y, de alguna manera, él siempre estaba ahí, en el mismo vagón, sentado frente a mí. Las cosas empeoraron cuando noté que sabía cuál era mi estación de bajada. En cuanto me levantaba para descender, él hacía lo mismo, pero siempre con ese aire casual, como si fuera una simple coincidencia. Esto me puso tan incómoda que un día decidí cambiar mi ruta por completo. Planeé bajarme 2 estaciones antes de mi parada habitual y tomar un autobús diferente, algo que nunca había hecho. Cuando el tren llegó a la nueva estación, miré rápidamente hacia atrás para asegurarme de que no me estuviera siguiendo. Por un momento, me sentí aliviada. Pero al doblar la esquina hacia la parada del autobús, allí estaba él, parado junto al poste, como si me estuviera esperando. Mi corazón se aceleró al instante. Traté de no mostrar nada, fingir que no lo reconocía, pero era imposible. No me miraba directamente, pero su presencia era demasiado evidente para ser una casualidad. No pude tomar el autobús en ese momento. Me di la vuelta y regresé a la estación como si hubiera olvidado algo. Esperé un rato en la plataforma, tratando de calmarme y decidir qué hacer. Miraba en todas direcciones, pero no podía ver si me había seguido. Tomé el siguiente tren sin pensarlo mucho, solo para alejarme de ahí. La sensación de estar siendo perseguida comenzó a consumirme.
En las semanas siguientes, cambié constantemente mi rutina. Tomaba trenes a horarios diferentes, bajaba en estaciones distintas y usaba caminos alternativos para ir al trabajo. Sin embargo, de alguna manera, él siempre aparecía. A veces lo veía en el tren. Otras, lo veía a lo lejos en la estación, como si solo estuviera observando. Esto comenzó a interferir seriamente en mi vida. Llegué tarde al trabajo varias veces porque estaba evitando coincidir con él. Empecé a evitar salir de casa de noche y, durante el día, siempre estaba mirando por encima del hombro, como si pudiera aparecer en cualquier momento. Era como si estuviera siendo cazada. Después de semanas de este juego del gato y el ratón, decidí que no podía seguir viviendo así. Le conté lo que estaba pasando a mi compañera de trabajo, Fernanda, quien insistió en que debía ir a la policía. Denunciar un caso de acoso me parecía algo extremo, pero me convenció de que no era normal que alguien apareciera tantas veces en tantos lugares diferentes, siempre relacionado conmigo. Fui a la comisaría y expliqué lo que estaba pasando. El oficial que me atendió no parecía tomarme muy en serio. Me preguntó si el hombre me había abordado directamente o hecho algo amenazante, y cuando dije que no, simplemente respondió, sin algo concreto, es difícil hacer algo. Salí de la comisaría frustrada, pero decidida a tomar el control de la situación de otra manera. Comencé a anotar cada día y hora en que veía al hombre, junto con los lugares. No sabía si lo hacía para sentirme más en control o para tener pruebas en caso de que algo pasara. Una noche, mientras revisaba mis notas, noté un patrón. Siempre aparecía entre las 7 y 8 de la mañana y luego entre las 6 y 7 de la tarde, como si supiera exactamente cuándo iba y venía del trabajo. Esto me asustó aún más. Era evidente que me estaba siguiendo, pero ¿cómo sabía tanto sobre mi rutina? Después de descubrir esto, cambié mi estrategia. En lugar de evitarlo, decidí enfrentar la situación. Al día siguiente, me desperté más temprano de lo habitual y fui a la estación donde normalmente tomaba el tren, pero esta vez me escondí en un lugar desde donde podía observar la entrada principal sin ser vista. Quería comprobar si realmente me estaba esperando o si todo era producto de mi imaginación. Esperé unos 15 minutos y entonces apareció. Ahí estaba, parado cerca de los torniquetes, con el mismo abrigo negro y el portafolios desgastado. Miraba a su alrededor, como si estuviera buscando a alguien, y en ese momento, cualquier duda que tenía desapareció. Me estaba siguiendo, y ahora estaba segura. Desde mi escondite, saqué el celular y le tomé una foto. Mi corazón latía a toda velocidad, pero sabía que necesitaba algo concreto para llevar a la policía. Una vez que tomé la foto, él comenzó a caminar hacia la plataforma. Esperé unos minutos más para asegurarme de que no me había visto y luego salí de la estación. Ese día no tomé el tren. Fui directamente a casa, temblando, y pasé el resto de la mañana decidiendo qué hacer. Ya había intentado con la policía antes, pero ahora tenía una foto, y eso quizá cambiaría las cosas. Por la tarde, regresé a la comisaría con la foto. Esta vez, el oficial fue más receptivo. Me explicó que, con la imagen, podrían intentar identificarlo. Hice otro relato detallado, explicando todas las veces que lo había visto y cómo esto estaba afectando mi vida. Prometieron investigar, pero me advirtieron que podría tomar tiempo. A pesar de todo, me sentí un poco más segura. Saber que había hecho algo concreto me ayudó a recuperar un poco de control. Durante algunos días, no lo vi más. Comencé a relajarme y a creer que tal vez había desistido. Pero una mañana, al bajar en mi estación y caminar hacia el trabajo, noté algo extraño en mi bolso. Era un pequeño sobre blanco, doblado cuidadosamente y enganchado al cierre. No lo abrí ahí. Esperé hasta estar en la oficina, donde me encerré en el baño para ver qué era. Dentro había una nota escrita con una caligrafía limpia y firme: no quería asustarte. Solo quería conocerte mejor. Tal vez en otra vida. Mis manos temblaban mientras leía esas palabras. ¿Cómo había logrado poner eso en mi bolso sin que me diera cuenta? Salí del baño y fui directamente a la comisaría nuevamente, mostrando la nota a los oficiales.
Esta vez parecían más preocupados y prometieron intensificar la investigación. Pero después de eso, él simplemente desapareció. Nunca más lo volví a ver, y el caso quedó archivado por falta de pruebas concluyentes, aparte de mi foto y el billete. A pesar de todo, nunca he podido sacarme esto de la cabeza. Hasta el día de hoy guardo la nota como un recordatorio de que, a veces, el peligro está más cerca de lo que imaginamos, aunque se presente de forma sutil. Esto me pasó cuando tenía unos 22 años y vivía sola por primera vez en un pequeño complejo de apartamentos en la ciudad. Era un lugar algo sencillo, pero acogedor, y yo estaba emocionada por esta nueva etapa. El departamento era muy luminoso, con grandes ventanas que daban a un área común del edificio, donde los vecinos podían pasear y socializar. Mi trabajo era agotador, así que normalmente llegaba a casa al final de la tarde, apenas con tiempo para preparar algo rápido de comer y descansar. Era una rutina tranquila, hasta que comencé a notar algo extraño. Pensé que era por el cansancio, que estaba imaginando cosas. Pero siempre pasaba por la noche, mientras me relajaba en el sofá o me preparaba para dormir, que veía una sombra pasando frente a la ventana de la sala. Al principio, no le di mucha importancia. Era un edificio con muchas personas entrando y saliendo, así que pensé que podría ser algún vecino camino a su departamento o al estacionamiento. Pero aquella sombra tenía un ritmo peculiar, casi como si no estuviera simplemente pasando, sino deteniéndose. ¿Sabes esa sensación de que algo no cuadra, pero prefieres no pensar demasiado en ello? Así fue durante las primeras noches. Trataba de distraerme y fingir que no había visto nada. Sin embargo, noche tras noche, esa sombra volvía, siempre a la misma hora, siempre con el mismo movimiento, caminaba lentamente y se detenía justo frente a mi ventana, como si estuviera mirando hacia adentro. Después de una semana, aquello empezó a incomodarme de verdad. No era solo el hecho de que alguien se detuviera frente a mi ventana, sino la forma en que lo hacía. Me ponía tensa, esperando el momento en que la sombra apareciera, y siempre sucedía alrededor de las 11 de la noche. Por más que intentara convencerme de que era una coincidencia, la idea de que esa persona estuviera allí deliberadamente, parada, observando, me ponía la piel de gallina. Cerrar las cortinas era lo lógico, pero incluso con ellas cerradas, sentía una presencia. ¿Conoces esa sensación que eriza la nuca? Esa certeza de que alguien te está observando, aunque no veas nada. En la tercera semana, esto comenzó a afectar mi sueño. Pasaba los días agotada, pensando que tal vez solo era un vecino raro, pero cada noche todo parecía más extraño. Un día decidí enfrentar aquello de una vez. Esperé hasta cerca de las 11, con todas las luces apagadas para no llamar la atención. Me quedé quieta, pegada a la pared junto a la ventana, tratando de no hacer ruido. Cuando el reloj marcó las 11 en punto, ahí estaba. La silueta apareció, oscura contra el reflejo de las luces del edificio, y se detuvo, exactamente como las otras noches. Me quedé congelada, incapaz de moverme, escuchando únicamente el latido acelerado de mi corazón. Quería entender quién era esa persona y por qué se detenía allí. No tenía sentido. Nadie tenía motivos para quedarse parado, mirando directamente hacia mi departamento, especialmente a esa hora. Decidí hacer algo. Respiré hondo, reuní todo el coraje y, de un tirón, abrí una pequeña rendija en las cortinas para intentar ver mejor. Cuando miré, sentí que el estómago me daba un vuelco. No era solo una sombra. Era una persona, parada a pocos metros de mi ventana, completamente inmóvil. No podía distinguir el rostro claramente, pero su posición era inconfundible, estaba mirando fijamente al cristal, exactamente hacia donde yo estaba. Cerré las cortinas de golpe, con la mano temblando. Era una mezcla de pavor y rabia por el descaro de alguien al observarme de esa manera. Corrí a la cocina, tomé el celular y llamé a la seguridad del edificio, pero, como era de esperarse, su respuesta fue vaga. Dijeron que echarían un vistazo, pero no parecía que lo tomaran en serio. Traté de ignorarlo y me fui a la cama, pero el pensamiento de esa persona afuera no salía de mi cabeza. Esa noche fue terrible,
Pasé horas despierta, escuchando cualquier sonido, esperando algo, cualquier cosa que me ayudara a entender qué estaba ocurriendo. Al día siguiente, estaba más decidida. Apenas llegué a casa, cerré todas las persianas y traté de ignorar el reloj. Aún así, el miedo parecía consumir cada rincón de mi mente. A las 11, ya estaba en el sofá, con todas las luces apagadas, tratando de distraerme con alguna película, pero no podía evitar espiar de reojo la ventana. Y, como un reloj macabro, la sombra apareció de nuevo. Esta vez, pude escuchar un leve sonido de pasos en el área exterior y mi corazón casi se detuvo. Era él. Parado allí. Incluso con las persianas cerradas, sabía que estaba afuera, mirándome desde el otro lado. Era insoportable. Sentí una oleada de adrenalina, un impulso de confrontar a quien fuera. Agarré una linterna que usaba para emergencias y caminé hacia la ventana, tratando de controlar mi respiración. Con un movimiento rápido, levanté apenas la persiana lo suficiente para lanzar el haz de luz hacia afuera, iluminando el lugar donde estaba. Pero, para mi sorpresa, no vi a nadie. La luz atravesó la oscuridad y solo encontró vacío. Sin embargo, algo no cuadraba. Aunque no lo veía, la sensación de que seguía allí me invadía por completo. Cerré la persiana de golpe, con una mezcla de alivio y terror, pero sabía que aquello no terminaría tan fácil. Desde esa noche, cada detalle en el apartamento comenzó a ponerme inquieta. Cualquier sombra, cualquier ruido, parecía amplificar mi miedo. Evitaba mirar directamente a la ventana, pero era como si supiera que, aunque no pudiera verlo, él estaba allí, observándome, esperando. Traté de cambiar mi rutina, me acostaba más temprano, encendía todas las luces de la casa, pero nada funcionaba. El silencio de la noche parecía intensificar el terror que sentía, y la idea de que esa presencia estuviera tan cerca, del otro lado del vidrio, me mantenía en un constante estado de alerta. Una semana después, decidí contarle todo a una amiga. Ella se rió, pensó que estaba exagerando, que todo era producto del cansancio, y me aconsejó que descansara más. Sus palabras solo me hicieron sentir más sola, más atrapada en mi propio miedo. Una noche, después de pensarlo mucho, decidí grabar lo que pasaba para demostrar que no estaba imaginando cosas. Dejé mi celular apuntando hacia la ventana, asegurándome de que captara todo, y me fui al cuarto, tratando de ignorar la ansiedad que me carcomía por dentro. Me desperté varias veces durante la noche, con ganas de revisar el video, pero me contuve, sabiendo que la verdad podía ser más aterradora de lo que imaginaba. A la mañana siguiente, con las manos sudando, tomé el celular y abrí la grabación. Al principio, todo parecía normal, el silencio denso, la oscuridad del exterior. Pero, exactamente a las 11 en punto, algo comenzó a moverse. La sombra apareció en la pantalla, caminando lentamente hasta detenerse frente a la ventana, tal como la había visto tantas veces. Era perturbador, como si supiera exactamente qué hacer, como si siguiera un ritual. Permaneció inmóvil, una silueta oscura que contrastaba con las luces débiles del edificio. Pausé el video, intentando calmarme, pero la curiosidad pudo más que el miedo, así que continué viendo. Minutos después, la sombra empezó a moverse de nuevo, pero esta vez no se alejó como antes. En lugar de eso, se inclinó hacia la ventana, como si intentara mirar adentro. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que no era una presencia casual, esa figura estaba allí por mí, buscando algo, un contacto retorcido y silencioso. Después de ver el video, sentí como si todo mi sentido de seguridad hubiera desaparecido por completo. Pasé el día alerta, sobresaltándome con cada ruido, incapaz de concentrarme en nada. Esa noche, decidí que no podía quedarme sola. Llamé a mi amiga de nuevo, prácticamente rogándole que viniera a pasar la noche conmigo. Ella llegó algo reacia, todavía pensando que estaba exagerando, pero cuando le mostré el video, su expresión cambió por completo. Ya no era una broma. Acordamos esperar juntas para ver si la figura aparecía de nuevo. A pesar de sentir algo de consuelo con su compañía, el miedo crecía con cada minuto que se acercaba a las 11. Cuando la hora llegó,
Apagamos las luces y nos escondimos en el rincón del cuarto desde donde podíamos ver la ventana sin ser vistas. Y, como si todo estuviera escrito en un guión macabro, allí estaba. La sombra oscura caminando lentamente hacia la ventana, quedándose más tiempo que antes. Mi amiga me apretó la mano, tan aterrada como yo. En un momento, la figura empezó a golpear la ventana, un sonido seco, rítmico, como un reloj marcando cada segundo. Nos quedamos paralizadas, sin saber qué hacer. De repente, el ruido se detuvo. Cuando nos atrevimos a mirar, la figura había desaparecido, dejando un aire pesado y cargado de terror. Después de esa noche, mi amiga se negó a volver a mi apartamento, y no la culpaba. Yo tampoco quería quedarme más tiempo, pero salir de inmediato no era una opción. Lo peor era que ahora estaba segura de que no era mi imaginación o una alucinación por el cansancio. Cada noche, la misma figura regresaba, repitiendo el ritual, como si supiera que yo estaba allí, temblando de miedo. Traté de ignorarla, cerrando cortinas, intentando no prestar atención, pero el terror que aquello me causaba parecía atravesar las paredes, las cortinas, todo. El punto de quiebre llegó cuando, una noche, escuché una voz proveniente de afuera. Al principio pensé que era la televisión de algún vecino, pero pronto me di cuenta de que venía de mi ventana. Era un murmullo bajo, apenas audible, pero lo suficiente para helarme los huesos. No entendía qué decía, pero el tono era insistente, casi desesperado. Tomé el celular, lista para llamar a la policía, pero antes de que pudiera hacerlo, el sonido cesó, y cuando miré por la rendija de la cortina, no vi a nadie. Fue en ese momento que decidí que ya había soportado suficiente. A la mañana siguiente, fui directamente con el administrador del edificio y le conté todo, cada detalle. Me escuchó con expresión seria, pero parecía escéptico. Prometió revisar las cámaras de seguridad y aumentar las rondas nocturnas, pero no le dio demasiada importancia. Más tarde, me informó que las cámaras no habían captado nada inusual. Fue entonces cuando empecé a cuestionarme si todo esto era real o si estaba perdiendo la cabeza. Pero los videos que grabé y el testimonio de mi amiga eran pruebas claras de que no era una invención. Decidí mudarme lo antes posible. Pasé los días empacando mis cosas, esperando que no hubiera más apariciones mientras seguía allí. Afortunadamente, mi última noche fue tranquila. Sin sombras, sin golpes, sin voces. Era como si aquella presencia supiera que me iba y hubiera decidido dejarme en paz. La mañana en que me mudé, miré por última vez hacia la ventana, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Hasta el día de hoy, no sé qué era esa figura ni qué quería, pero una cosa es segura, nunca volveré a mirar las ventanas de la misma manera.